través de los textos, Señor, leídos en toda nuestra reunión del día de hoy, hemos podido pensar, Señor, reflexionar en que no debemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en lo que hay en nosotros, sino debemos confiar únicamente en Ti, descansar en Ti. Señor, te pedimos que esa sea una fe activa, que no solamente se contente con decir yo tengo fe en Ti, oh Dios, sino que actúa constantemente en buscarte, en desearte, en vivir para Tu gloria. Señor, y como bien se leía hace un momento atrás, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros queremos confiar en Ti. Pedimos, Señor, encontrarnos en Tus palabras y que por medio de ellas, Señor, podamos conocerte más a Ti. Te lo pedimos esto mediante la guía de Tu Espíritu. Amén. Imagínense por un momento, hermanos, un constructor diligente, detallista, que se preocupa. O hermano, apágalo, yo puedo hablar con la... ¿Se escucha bien ahí? Ya, perfecto. Imagínense por un momento un albañil que tiene todas las capacidades para poder construir una buena casa, un buen edificio. Pero que cuando construyó o empezó a construir no consideró el terreno donde estaba construyendo, sino que era un terreno movedizo. ¿Qué va a pasar en un terreno movedizo si llegan las aguas? ¿El edificio se va a caer? ¿O qué pasa si no está sólido? Rápidamente puede venir algún temporal y eso se lo lleva. Alguien puede ser muy experto y saber de construcción y construir algo muy detallado, muy bien hecho, pero si el terreno sobre el cual lo construye no es sólido, de nada vale. De nada vale. De hecho, Jesús lo dejó ilustrado en sus sermones. Él decía que sea lo que sea que construyamos, si lo construimos sobre la arena, rápidamente esto se va a ir. Y Él llama a construir sobre la roca. Ahora, no obstante, quiero ponerlos en el segundo escenario. Imagínense un constructor negligente que tiene una buena tierra, tiene una buena parcela donde construir, un lugar sólido donde construir, pero construye algo, en términos chilenos, piñufla, algo que fácilmente se puede desmoronar. Si no es diligente en construir, si no tiene las capacidades como para poder elaborar la construcción que tiene que hacer. Pero, la verdad prefiero... ¿Por el audio? ¿Así? Ah, ya, perfecto. Y ahora sí. Imagínense entonces que no tiene un buen terreno, perdón, que tiene un buen terreno para construir, pero no tiene las habilidades para hacer el edificio. El edificio de todas formas se va a caer. Las condiciones aquí son distintas. En un lado el maestro era bueno, pero el terreno era malo. Y la otra condición, el maestro era malo, pero el terreno era bueno. Ambas condiciones no son deseables. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día a través de la palabra. Que por un lado debemos trabajar y debemos confiar, puesto que la disciplina sin dependencia de Dios es algo vano. Y por otro lado vamos a abordar que la dependencia de Dios, pero sin disciplina, es ser irresponsable. O sea, si yo soy una persona que tiene mucha disciplina en hacer actividades espirituales, pero yo no estoy confiando en Dios, perdón, si yo confío en Dios, pero no tengo disciplinas espirituales, también es vano. Les pido una disculpa, bueno, como que me distraje con todo esto del micrófono. Pero esta ilustración quiero dejar esto en claro. Puede haber un muy buen maestro con una mala tierra y esto se va a destruir. Si hay un mal maestro con buena tierra, esto igual se va a destruir. Y la idea es que podamos meditar a través de la palabra, que la disciplina sin dependencia a Dios, eso es vano y finalmente no tiene sentido. La dependencia sin disciplina es a un acto irresponsable, como dijimos recién, y quiero llegar al final a una conclusión que podamos meditar ya al fin de la prédica, que es que podamos llegar a una conclusión de un esfuerzo responsable y una confianza absoluta en Dios, que son dos cosas que van de la mano. En primera instancia, entonces, vamos a abordar la disciplina. La disciplina sin dependencia es algo vano. Es decir, si yo tengo buenas prácticas de oración, si yo tengo lectura de la Biblia, si yo activo en la iglesia, trabajo en la iglesia, si trabajo para Dios, pero no estoy dependiendo de Dios, todo lo que yo puedo hacer es vano. Eso en el área espiritual, llevándolo al área de familia. Puedo ser un padre muy disciplinado con mis hijos, puedo tener mis finanzas en orden,
puedo tener mi casa con cuidado, pero si yo no confío en Dios, todo eso es vano. Y es interesante notar de que quien escribe este salmo es alguien que había caído en este error. El escritor de este salmo es Salomón. Y lo escribe, según los comentaristas, ya al final de sus días. Él hace un recuento de los días pasados y escribe este salmo. Y ahí él dice lo siguiente que leíamos recién: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles; si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Qué está diciendo en pocas palabras de manera poética? No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto hagas, si tú no confías en Dios, todo es vano. Y vano significa que no tiene sentido. Vuelvo a decirlo. Aquí Salomón, después de toda su vida, después de todo lo que hizo, después de ser uno de los reyes más sabios de Israel, después de haber sido un hombre que construyó el templo del Señor, que construyó el palacio, construyó grandes carreteras comerciales con otras naciones, que estableció un reino poderoso, él al final de sus días dice: no importa todo lo que tú hagas, si no confías en el Señor, todo eso no tiene sentido. Y aquí vuelvo sobre la idea central. No importa cuánto tú hagas, no importa cuánta disciplina tengas, no importa cuánto te esfuerces, si tú no estás dependiendo y confiando en Dios, todo eso es algo vano. Y vuelvo a repetirlo, vano es algo que no tiene sentido. Es interesante que aquí Salomón ocupa dos figuras para poder explicar su idea, la del constructor y la del vigilante. Y son dos trabajos que de alguna forma requieren especialización, no son cualquier trabajo. El constructor tiene que saber bien su trabajo, si no, nadie lo contrata. Si hace malas casas a un constructor, rápidamente no es más contratado. Salomón sabe qué figura está ocupando, y por un lado ocupa la figura del constructor. El constructor debe tener responsabilidades, conocimientos técnicos de lo que hace, no es cualquier persona. Es alguien que se esfuerza por hacer un buen trabajo. Y por eso no es al azar la figura que ocupa. Porque dice: por más que se esfuerce a ser un buen constructor, si él no se dedica a hacerlo en un buen terreno, esa casa se va a caer. Por eso lo dice tan poéticamente: si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si no tiene algo sólido en lo cual sostenerse, esa casa se va a desmoronar. Y lo mismo el vigilante, y aquí creo que podría perderse la riqueza del texto. El vigilante era alguien que tenía mucha responsabilidad. Uno podría pensar, bueno, el vigilante no necesita mucho conocimiento técnico, debe mirar solamente desde la puerta si es que viene el enemigo. Bueno, ese trabajo puede que no requiriera mucha preparación, pero sí que requería mucha responsabilidad. De hecho, el profeta Ezequiel es súper claro con esta figura. Dice que el vigilante tiene la responsabilidad de cuidar del pueblo. Y si él no avisa, ¿contra quién corre el juicio en este caso? Si es que no avisa, si es que viene el enemigo. Sobre el vigilante. El vigilante tiene un puesto de mucha responsabilidad. Y aún así el salmista aquí dice: si el Señor no es el que cuida, en vano vigila el vigilante. En pocas palabras está diciendo: no importa cuánta sea tu responsabilidad, no importa cuántas sean tus capacidades, no importa cuánto tú hagas, si no estás confiando en Dios, todo lo que tú haces es vano, porque hay cosas que tú no controlas, hay cosas que no están bajo tu manejo. Porque aunque haya un vigilante en la ciudad, eso no quita que venga el enemigo. Que uno sea un buen constructor, como dijimos recién, no evita que la tierra sea mala. Hay variables que uno puede manejar. Y por tanto, si yo no estoy descansando en Dios y que Él está en control de todas las cosas que pasan en mi vida, estoy solamente abandonándome a algo vano y sin sentido. Quiero repetir mucho esa idea, porque a la verdad el texto le da un doble énfasis y la nombra dos veces. Si yo descanso solo en mis habilidades, en mis fuerzas, en lo que yo sé hacer, en mi responsabilidad, pero no estoy descansando y dependiendo de Dios, todo eso es vano. No tiene sentido. No importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto venga a la iglesia, no importa cuánto incluso pueda leer la Biblia y tener prácticas espirituales piadosas. No importa. Si yo no estoy confiando en Dios al hacer todas las cosas que hago, todo eso es vano. Quiero que esa palabra quede clara hoy día cuando salga. No importa cuánto haga, si yo no estoy confiando en Dios, eso es vano.
No obstante, si Dios está allí, todo tiene sentido. Si Dios está ahí, cuando hacemos las cosas que hacemos, todo tiene sentido. Porque tenemos su respaldo. Y sabemos que aunque las cosas fracasen, Él está en control. Entonces no es solo trabajo, no solo hacer, sino también depender. Muchas veces nos confrontamos mucho con la idea, bueno, hay que hacer esto otro, hay que ir a evangelizar, hay que trabajar en la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar, pero si mi confianza no está en Dios, eso es vano. Y aquí quiero dar con el centro de nuestra fe y lo que es el cristianismo. El cristianismo no es hacer por hacer, no es activismo. El cristianismo en su centro es una confianza total en el Dios que le ha salvado. Es un descanso en aquel que le ha dado vida. Es una actitud de agradecimiento ante el Dios que lo sostiene incluso en los momentos difíciles. No sé si se ha fijado, pero hay mucha gente que piensa que por servir a Dios está exenta de dificultades. Yo recuerdo todavía una persona que me dijo, ¿por qué si yo soy cristiana? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo me esfuerzo, yo trabajo. Y ahí en el centro y el punto focal en esa conversación es que la persona no había entendido cuál es el centro de la fe. Y el centro de la fe es que no importa cuánto yo pueda hacer. Lo que yo pueda hacer es importante y lo vamos a ver más adelante. Pero lo central y focal de nuestra fe es que podamos descansar y confiar primeramente en Dios. No debemos confiar en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Son útiles, sirven, son importantes. Pero si al final del día confío en todas aquellas cosas menos en Dios, mi fe es como el viento que se mueve con mucha facilidad. No hay solidez en alguien que no descansa y confía en el Señor. No obstante, como bien decía recién, confiar en Dios hace que todo tenga sentido y valga realmente la pena. En Lucas 18, 9 al 14, quiero que podamos observar esta verdad y ruego que se puedan dirigir conmigo a aquel texto. Lucas 18, 9 al 14. Dice, esperen un poquito. 18. Ya, sí, ya. Lucas entonces 18, 9 al 14. Dice, a algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, en este caso el fariseo, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este texto es interesante, porque ¿qué es lo que hace el fariseo una y otra vez? Dice, yo doy el diezmo de lo que recibo, yo ayuno, yo no soy un malhechor, yo me esfuerzo. Yo hago las cosas que tengo que hacer. Soy un buen judío, soy un buen creyente. Yo estoy haciendo cosas. Por al lado había un publicano. ¿Y cómo se presenta delante de Dios? Sé propicio a mí, pecador. Él sabía que no había nada a lo cual podía aferrarse más que a Dios.
Él se aferra a Dios, dice, no hay nada, oh Dios, en mí suficiente en lo cual yo podría encontrar confianza o autojustificación. Yo me arrojo a tus brazos esperando encontrar misericordia. ¿Y qué dice Jesús al final de esa historia? Ese y no el otro volvió justificado. Es interesante que Jesús hace ese énfasis tan claro. No importa cuánto es lo que tú hagas. Hay mucha gente que piensa que matándose en actividades, entre comillas, piadosas, tiene casi el cielo ganado. De hecho, hay mucha gente que tiene ese lenguaje o esa mentalidad en un sentido popular. Como me estoy ganando un pedacito de cielo, o estoy haciendo estas cosas por alcanzar cierto favor del Señor. Pero el texto aquí es claro. No importa cuánto tú hagas. Lo importante aquí es cuánto tú estás descansando y confiando en el Señor al cual tú sirves. Si alguno aquí presente encuentra que se puede enorgullecer o puede encontrar autojustificación o cierta respetabilidad delante de Dios por lo que hace, déjeme decirle que esa no es la forma y no es el camino. Y el texto aquí es claro con ello. Si el Señor no está presente en las cosas que hacemos, en vano trabajamos. Si el Señor no está presente en nuestro actuar, en vano hacemos las cosas que hacemos. De hecho, Pablo da luces de eso en su carta a los Corintios. Dice, si yo doy mi cuerpo, si yo doy mis riquezas a los pobres, si yo entrego todo lo que tengo, pero si no tengo amor, nada soy. Aquí exactamente lo mismo. Hermanos, no importa cuánto ofrende, no importa cuánto diezme, no importa cuánto venga, no importa cuánto lea la Biblia, no importa cuánto ore, que son actividades importantes y las vamos a ver después. Pero solamente lo hace porque tiene que hacerlo. ¿Lo hace porque piensa que va a ganar el favor de Dios con eso? Este texto busca confrontarlo para quitarle una carga de encima y decirle, no es en ti mismo que debes buscar descanso, no es en tu hacer, sino es en mí y en la dependencia de mí. Eso es lo que Dios dice a través de este texto. Es descansar en Él y que a pesar de todo mi esfuerzo, si yo no estoy descansando en Él, las cosas que hago no valen la pena, son vanas. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y ese es un texto que nos lleva a meditar una y otra vez en nuestro corazón. ¿Dónde estoy depositando mi confianza? ¿Dónde está guardando mi alma? ¿A qué me estoy aferrando? ¿A mis capacidades? Estoy pasando una crisis financiera. ¿A quién estoy arrojando mi confianza? ¿Que yo tenga la capacidad de resolverlo? ¿Que tengo que ser responsable con eso? Pero ¿en qué estoy confiando? ¿En mis capacidades o en el Señor finalmente que me está permitiendo pasar esa situación? Cuando mi hijo no es creyente, ¿dónde está mi confianza? Cuando tengo un problema matrimonial, ¿dónde descansa mi confianza? ¿En que yo voy a ser capaz de resolverlo? ¿En que yo voy a poder hacer todo lo posible para que eso cambie? ¿O debe estar en Dios, que finalmente que tiene las cosas bajo control? Sé que son cosas que uno sabe, que uno cree, pero siempre es bueno recordarlo, porque caer en la autojusticia es muy fácil. Pensar que haciendo cosas agrado más a Dios. Es natural, nuestro corazón es religioso. Caemos en eso. Puede que aquí lo tengamos claro, pero de repente en nuestro actuar no está tan claro. Y eso es bueno poder recordarlo siempre a través de la palabra. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? En Nehemías 4, del verso 8 al 9, pasa una situación bien interesante. Y es que se le dice a Nehemías que vino un ejército extranjero a destruir la obra que estaban comenzando a hacer Israel. Nehemías era un hombre que era judío, que servía en la corte de Artajerjes, rey de Persia. Él se entera que la ciudad está destruida y él quería reconstruir. Él llega a reconstruir y de repente, cuando él está en lo mejor de la reconstrucción del muro, recibe una amenaza de muerte. Vamos a ir, vamos a atacar y vamos a destruir todo lo que ustedes están haciendo. Cualquiera de nosotros, en un sentido de acción y actuar, rápidamente diríamos, ya hay que defender todo. Y todos los hombres que estén dispuestos a la pared, con la espada, a poder defender lo que se viene. ¿Qué hizo Nehemías? Si usted puede leerlo en la casa, Nehemías 4, del 8 al 9, hizo dos cosas. Mandó a unos a orar y a otros a defender la pared. Porque Nehemías sabía que si Dios no cuida la ciudad, en vano trabajan los que la vigilan. Nehemías sabía en primera instancia que
Si Dios no los cuidaba, la ciudad iba a ser arrasada. No obstante, eso no quita responsabilidad, y aún así manda que también hayan guardias. Las dos cosas. Salmo 42:1, como el siervo brama por aguas en el desierto, así clama mi alma por ti, oh Dios. Eso es dependencia. Señor, no hay nada en mí a lo cual yo pueda refugiarme o confiar, yo confío únicamente en ti. Hay una idea bien interesante con esto, porque finalmente siempre descansamos, lo hablábamos un poco el día de ayer con algunos hermanos, siempre descansamos en cuántas capacidades tengo para hacer las cosas que hago, en vez de confiar en Dios, de que si yo me dispongo a Él, Él hace maravillas y milagros con lo que yo estoy dispuesto a entregarle. Pero si yo no conozco su voluntad, si yo no me entrego a Él, si yo no me deposito en confianza a Él, es muy probable que finalmente yo sea movido de un lado para otro y con mucha inestabilidad. Imagínense por un momento, hermanos, que ustedes van a la peluquería y llegan ahí y se sientan, porque el estilista o el peluquero es un muy buen maestro. Sabe peinar, sabe su trabajo mejor que ninguno. Pero imagínense que empieza a trabajar en su cabeza sin preguntarle nada. Luego usted se sienta y usted quiere opinarle, no, yo quiero esto otro, pero el hombre, como sabe, llega y hace nomás. Empieza a cortar, o la dama empieza a cortar, empieza a poner cierto color en el cabello. ¿Cómo se sentiría usted después de eso? Bueno, algunos dicen, depende, si es un buen trabajo, me sentiría halagado. Pero la mayoría nos sentiríamos ofendidos porque no se tomó en cuenta la opinión de uno. Porque tal vez puede ser un muy buen peluquero, una muy buena estilista, pero si no siguió lo que yo quería, no cumplió con mi expectativa como cliente. No hizo lo que yo esperaba de él. Nosotros muchas veces somos como ese estilista. Pensamos que como ya tenemos experiencia, tenemos conocimientos, tenemos capacidades en la fe, podemos llegar y hacer. Pero nos hemos puesto a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde tú quieres que yo vaya? ¿Qué pides tú que yo haga, Señor? ¿Dónde está mi confianza? ¿A quién le estoy pidiendo dirección? Segundo punto, la dependencia sin disciplina es irresponsable. Y aquí en la cara de la otra moneda, porque por un lado vimos que si yo trabajo mucho, hago muchas cosas, pero si no confío en Dios, eso es vano. Pero también es vano si yo solo confío y no hago nada. De hecho, es una actitud muy irresponsable. No podemos pasarnos la vida esperando que las cosas simplemente sucedan. Debemos tomar decisiones, debemos construir, debemos ser vigilantes. Alguien podría decir, esto es contradictorio. Nos dijo por un lado, no importa cuánto hagas, sino lo importante es confiar en Dios. Pero la verdad es que la Biblia presenta esas dos verdades en conjunto. Por un lado dice, confía en Dios, en todo lo que tú haces. Eso es lo importante, ese es el centro. No obstante, también te llama a ser diligente. A ser diligente con tu familia, a ser diligente con tus finanzas, a ser diligente con tu vida espiritual, a ser diligente con tu iglesia. El Señor te llama también a ser diligente con las cosas que Él ha puesto a tu mando o en las cuales tú participas. Muchas veces caemos en la actitud irresponsable de decir, bueno, todo depende del Señor y por tanto, bueno, aquí yo descanso nomás. El Señor va a hacer, Él sabe. Pero es una actitud muchas veces irresponsable, porque el Señor nos ocupa también a nosotros. Y si yo no estoy dispuesto a hacer, no estoy dispuesto a hacer nada, es poco también lo que el Señor va a hacer con nosotros. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Un texto maravilloso, pero que parece a primera vista una contradicción. Porque el primer punto dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, y después, ¿qué es lo que dice? Pero el Señor produce el hacer como el querer. Y uno podría decir, ¿pero cómo? ¿El Señor lo produce? ¿O soy yo el que tiene que tomar la decisión? Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento atrás. Las dos cosas. Hay una frase muy interesante que repetía uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, decía,
Hermanos, en una predicación, hagan las cosas que hacen como si todo dependiese de ustedes. Pero en el momento de la confianza y el descanso, confíen, puesto que todo depende de Dios. Son las dos cosas. Confianza, pero también responsabilidad y diligencia en las cosas que uno hace, como dijo recién mi hermana Lili. Diligencia, responsabilidad. En Colosenses 1, 28 al 29, Pablo está haciendo un recuento del trabajo que ha hecho entre mucha gente. Y él dice, yo he trabajado, me he sacado la mugre, llevando el evangelio, predicándole a las personas, haciendo lo que tenía que hacer. Más, y de ahí termina el texto en el verso 29, ha sido Dios en mí. En otro contexto y otra carta en Corintios dice, yo he hecho más que muchos apóstoles del Señor. Y podría jactarme incluso, pero no he sido yo, sino ha sido la gracia del Señor conmigo. Pablo fue diligente, y Pablo tal vez como ninguno se esforzó, trabajó, hizo misiones como ningún otro de los apóstoles. Viajó, se preocupó de las personas, estuvo en muchas iglesias, preparó personas. De hecho dice en los libros de los Hechos, cuando se despide de una de las iglesias, lloré con ustedes, trabajé con ustedes. Si hay alguien que se esforzó, fue Pablo. De hecho, un comentarista bíblico, F. Bruce, dice que aquí en Colosenses, cuando habla que trabajó, está hablando de un concepto griego, que es que trabajó arduamente. No un trabajo así, a medias, sino un trabajo arduo, duro. No obstante, termina diciendo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo, ha sido Dios conmigo, Dios a través de mí. Interesante que este hombre que tanto hizo por la fe, tenía en primera instancia que debía descansar en Dios, pero eso no lo debía dejar tranquilo. Él tenía que moverse, tenía que hacer. La confianza en Dios no nos deja móviles, no nos deja quietos. Inmóviles, perdón, no nos deja quietos. Nos lleva y nos invita a la movilidad. Nos lleva y nos invita al hacer, a ocuparnos, a entregarnos por la obra. Y es por eso que puede decirle a su apóstol, a su discípulo Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Como alguien que verdaderamente está trabajando, que está haciendo las cosas que tiene que hacer. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Jueces 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Das dos cosas. Esfuérzate y sé valiente. Y el concepto ahí, esfuérzate, es ser diligente. Haz lo que tienes que hacer. Josué tenía que conquistar la tierra de Canaán, tenía que aventurarse ya. Tenía que hacer muchas cosas. Y de hecho Dios se lo manda, esfuérzate y sé valiente. No obstante, también le dice, porque donde quiera que estés, el Señor estará contigo. Mateo 28, la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les encomiendo una gran labor, una gran tarea. ¿Y cómo termina? Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cuando ya tenemos claro y en primera instancia que nuestra fe y nuestro descanso debe estar en Dios, es el momento de dar ese segundo paso, de encomendarme al trabajo que Él me ha mandado a hacer. Trabajando bajo la confianza de que todo lo que hago depende de sus manos y lo hago en disposición de su gloria. 2 Timoteo 2, en el verso 4, capítulo 2, verso 4, 5 y 6, es interesante que el apóstol Pablo ocupa tres figuras interesantes para hablar sobre el esfuerzo cristiano. Él dice, hay que ser como un soldado, hay que ser como un atleta y hay que ser como un labrador. Ejemplos cotidianos que requieren mucho esfuerzo y disciplina. Un soldado requiere mucha disciplina, un atleta necesita mucha disciplina, un labrador necesita hacer un trabajo diligente para cultivar bien la tierra. No obstante, ese mismo apóstol que le dice a Timoteo, sé diligente, sé disciplinado, es el que le dice, descansa también en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Filipenses 4, 11 al 13, Pablo hizo unas frases más interesantes y repetidas de toda la Biblia, que creo que más de usted la ha dicho alguna vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que dice antes?
Él dice, yo he aprendido a vivir en cualquiera sea mi circunstancia. Sea que tenga mucho o tenga poco, que coma mucho o coma poco, yo estoy contento. Él se disciplinó a sí mismo, aprendió a vivir cualquiera fuera su circunstancia. Pero al final de todo eso, no dice no porque yo sea el superhombre, no porque yo soy super Pablo, sino porque todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. El Señor, en primera instancia, como bien leímos en el texto, nos llama a descansar y confiar en Él. No obstante, cuando tenemos clara esa idea, la segunda idea que debemos tener clara es que debemos hacer todo lo que está a nuestra disposición para alabar y glorificar su nombre. Y vuelvo a decir también al principio, no solo en lo espiritual, no solo en lo eclesiástico, sino también en la vida familiar, en la vida financiera. En todo el Señor nos llama con la misma diligencia. Confía en mí, pero también haz. Toma decisiones, toma acciones. Estamos a principios de año. Hay muchos que probablemente se pusieron muchas metas para este año. De hacer más ejercicio, de leer, de tener más responsabilidad financiera. Hay muchas cosas que nos pusimos como meta, probablemente muchos de los aquí presentes. Y eso es sano. Y es bueno. Pero aquí el punto. Si yo no tengo disciplina, ¿puedo hacer esas cosas? El corazón puede desear mucho. Pero si no tomo pasos para, por ejemplo, bajar de peso, uno se pone bajar de peso, es la meta que siempre yo me pongo. Pero si yo no voy a trotar, yo no voy al gimnasio, no me pongo las pilas con eso, ¿voy a bajar de peso? ¿Qué pasa? Digo, Señor, confío en ti que tú me puedes hacer bajar de peso. Amén, podríamos decir, Señor me puede hacer bajar de peso. Pero pregunta, ¿el Señor va a bendecir mi flojera o la diligencia que yo puedo tener también en aquella ocupación? La Escritura demuestra una y otra vez que el Señor bendice a las personas que son diligentes, que se ocupan en hacer. Confían en Él, pero se ocupan en las cosas que tienen que hacer. Imagínense por un momento, hermanos, a un padre de familia que sabe que viene una tormenta cercana a su casa. Y él tapa las ventanas, junta agua, da puntos de acceso de escape a sus hijos, a su esposa, a su familia, cuida de que puedan enfrentar bien la tormenta. Imagínense ese jefe de hogar y que al final de todo eso diga cuando viene la tormenta, bueno Señor, en ti confío. Les pongo ese ejemplo. El contraejemplo, un hombre también, padre de familia, que sabe que viene una tormenta, pero él dice y se sienta en el sofá, bueno, yo confío en el Señor que nada me va a pasar a mí y mi casa. Y hago la pregunta ahí general. ¿A quién creen ustedes, hermanos, que está haciendo la acción más grata delante del Señor? Puede que el Señor igual lo salve por misericordia, porque el Señor no actúa en base a las obras, actúa en base a la gracia. No obstante, ¿de qué acción? Y eso la Biblia sí es clara. ¿En base a qué acción el Señor se va a sentir más agradado? ¿Al que solo confía o al que confía pero también se ocupa? Y es un punto que muchas veces descuidamos. El Señor se agrada no solo del que confía en Él, sino también el que se ocupa en las cosas que tiene que hacer. Y por eso llegamos al último punto, y ya estamos aquí acercándonos al final. No es solo hacer, no es solo confiar, es hacer y confiar. Y es por eso que el punto final es esfuerzo responsable y confianza absoluta. Primera de Corintios 3:7, Pablo está haciendo una alusión, dice, el plantador no es nada y el regador tampoco, pero es Dios quien da el crecimiento. No obstante, lo nombra como ente importante. Ahí está hablando sobre un conflicto que se está dando en la iglesia de Corinto, donde unos decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, otros decían soy de Cristo, y en el contexto la verdad que decir soy de Cristo estaban usando también una mala manera. Y Pablo aquí dice, no es ni uno ni otro, que a pesar de que pueden ser honrados por su trabajo, no es ni uno ni otro, sino que de quién es finalmente la obra, de Él, Señor, que da el crecimiento. Santiago 5:7 dice, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.
Son las dos cosas. El labrador se esfuerza, trabaja, hace lo que tiene que hacer, se preocupa de lo que tiene que hacer, no obstante el clima él no lo controla. Las situaciones climáticas que pueden venir no las controla, que venga una plaga no lo controla. No obstante hizo lo que tenía que hacer y aguarda posteriormente el fruto que pueda dar esa tierra. Y eso es un poco lo que he tratado de comunicar y espero que quede claro el día de hoy. Es por un lado ocuparse y por otro lado confiar. Ocúpese, hermano, tenga una vida de oración, tenga lecturas de la Escritura, sirva a la iglesia, tenga buenas finanzas, preocúpese de su salud, preocúpese de las cosas que tiene que hacer. Pero al final del día descanse principalmente en Dios, porque hay cosas que nosotros no manejamos. Por ejemplo, yo este año me propuse, como bien les dije, bajar de peso. Y voy a tomar decisiones para eso. Pero imagínense que tengo un accidente. Pierdo mi capacidad de movilidad. ¿Puede pasar? Yo me dispuse. Pero no todo está bajo mi control. Y es por eso que mi fe no debe estar en la capacidad o las cosas que yo hago, sino en Dios, que está en control de todo lo que pasa. Mateos 4:26 al 29 también nos repite esa misma idea, que luego después puedan también buscar en sus hogares. Pero el sembrador, y aludiendo a la idea que decíamos recién, tiene que arar, tiene que sembrar, tiene que fertilizar, irrigar, cultivar y cosechar. Busqué ahí todo lo que tenía que hacer. un sembrador semi-especializado. No obstante el crecimiento y el control del clima, ¿quién los da? ¿Solo Él? Señor. Hay una película muy bonita que se llama El pan de cada día, que es de 1934, que se da en el contexto posterior a la famosa Gran Depresión en los Estados Unidos. Y en una escena de la película, ellos sabían trabajar, porque mucha gente por la Gran Depresión tuvo que irse al campo a vivir. Y ahí la película relata cómo un conjunto de personas se va al campo y empieza a trabajar en conjunto y plantan un campo juntos. No obstante, vinieron algunas adversidades climáticas y todos pensaron que la cosecha se había echado a perder. No obstante, después llegan los personajes principales de la película y ven que está dando fruto. A pesar de todo lo que pasó, está dando fruto. Y en medio de la película, un hombre se levanta con los brazos abiertos y dice: Señor, te agradecemos, porque no fue nuestro esfuerzo ni nuestra capacidad, sino tú que diste el crecimiento. Y lo vemos como una muestra de tu bondad. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Hermanos, que el Señor nos ayude a edificar nuestras vidas con disciplina, pero siempre dependiendo de Él como nuestro conductor y guardián de todo lo que hacemos. Porque como dice el Salmo, sin Él todo esfuerzo es vano. Oremos para que nuestras disciplinas, nuestras decisiones, nos conduzcan a una mayor dependencia del Señor. No una mayor dependencia de nosotros mismos, una mayor dependencia del Señor. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria, sabiendo que nuestra seguridad y fruto están siempre resguardados en sus manos. Esforcémonos, trabajemos, esforcémonos y hagamos lo mejor que podamos lo que hacemos. Pero al final del día confiemos en el Señor. Vuelvo a decirlo, esfuércese, trabaje, tome decisiones, sea disciplinado, sea disciplinada, pero al final del día confíe en el Señor, porque el fruto lo da Él. El resultado siempre lo tiene Él. Y Él conoce siempre lo que es mejor para nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te agradezco por...